muchísimos abogados y funcionarios también. Nahuel, ¿me estás escuchando? ¿Cómo estás? Buenas noches. Juan Pablo, te escucho fuerte y claro, ¿me escuchás? Sí, Nau, te escucho perfecto. Bueno, le cuento a la gente que yo a Nahuel lo conozco hace muchísimo, nos conocemos de chiquitos. Y más de 30 años. ¿Cuánto? Más de 30, habría que ver vos nosotros nos conocemos por nuestro, mi primo es íntimo amigo tuyo y vos desde Desde cuándo que sos yo amigo tenía de él. 5 años. Y bueno, entonces, más Que, de, más de 30, por eso te sí, digo sí, más de sí, 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 30. sí, totalmente. Y casi 30, sí, 38 años, una cosa así. Eh, Sí. bueno, Nahuel, contanos un poquito qué es Abogados del Fuero y cómo surgió. Bueno, Abogado del Fuero es una asociación, es el paso a la formalidad de otra idea que tuve hace muchos años, hace 10, que fue crear un grupo en Facebook que se conoce hoy como AFTE, que es el acrónimo AFTE de Abogados del Fuero del Trabajo en Emergencia. Ujú. Ese grupo lo creé en primer término con muy pocas personas. Yo hace muchos años integré el Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio Público, varios eran de ahí, y la primera acción, o para hablar en términos más políticos, la primera movida que armé, fue para que no se cierre un servicio que se llamaba Correo Bot, que era muy útil porque era un sistema que te dabas de alta y el juzgado te mandaba un texto, un archivo de texto RTF, que es como un Word pero más liviano, donde te llegaba automáticamente el proveído a tu mail, el proveído a tu mail, no como ahora que te llega un aviso del movimiento y tenés que entrar al sistema. Claro, Bien, o sea, no había sistema online, pero a vos te llega el proveído a tu mail y eso, les estoy hablando hace 10 años atrás y hace 15, yo ejerzo hace 18, o sea, hace 18, 15 años existía y hace 10 años atrás cuando sale el Lex 100 lo quieren cerrar el correo bot. Y bueno, y con esa movida lo mantuvimos aproximadamente los primeros 2 años que coexistieron, pero a su vez lo que sucedió es que el grupo se empezó a potenciar por las carencias propias de la Justicia Nacional del Trabajo. claro. Entonces empezó a ser un grupo de intercambio, después pasó a ser un grupo de intercambio de noticias, y después empezaron a generar un montón de cuestiones que lo hicieron crecer mucho. Una fue la creación de encuestas. Ya para esa época tuve varios colaboradores que participaron, gente que manejaba muy bien redes sociales, pero sobre todo internet, algoritmos y demás. Entonces se trabajó muy profesionalmente. El grupo ya, hará 4 años atrás, tenía unas 6.000 personas, ¿bien? Por supuesto, todos profesionales o en vías de serlo, ¿no? Es decir, Claro. estudiantes de Derecho, procuradores, peritos de otras especialidades. Y tuvo su pico, y hoy se mantiene en cuanto a tráfico, de crecimiento durante la pandemia. Ahí explotó, se sumaron un montón de gente, estábamos en 12.000 personas, que luego se consolidó para llegar hoy a 14.500 personas. Y ya ahí, cuando vimos que encontramos profesionales con la misma vocación por trabajar en esto, en el mejoramiento de la justicia, armamos la asociación. Claro. También, para hacer justicia en el relato, Juan Pablo tuvo otro gran impulso entre 2016 y 2017, cuando interpusimos el amparo por la crisis del fuero del trabajo, que buscábamos la declaración de la emergencia administrativa, presupuestaria y de seguridad y higiene del fuero. Y digo interpusimos porque le cuento a la audiencia que yo era el patrocinante, pero Juan Pablo Junger, el conductor de este maravilloso programa, era uno de los actores. Sí, Y la verdad, la experiencia fue muy buena, y el resultado también, porque nosotros ahí nos enfrentamos contra el establishment judicial, ¿no? Contra los que quieren totalmente. mantener el status quo para que parezca que haya justicia en la Argentina cuando en realidad hay una mímica. Y hay muchos intereses detrás para que toda la justicia sea lenta, para que toda la justicia no indexe los créditos, para que ganen los grandes deudores del sistema, para que se perpetúen las injusticias. En ese momento nosotros tuvimos varios grandes logros. El primero fue poner en la plana mayor de discusión de la Corte y del Consejo de la Magistratura
el estado crítico de la Justicia Nacional del Trabajo, sin prejuicio que las otras tampoco están mucho mejor. Pero la Justicia Nacional del Trabajo está particularmente vapuleada, pues siempre fue un fuero denostado. Si repasamos la historia de creación de la Justicia Nacional del Trabajo, la Corte no le quiso tomar el juramento directamente. Se lo tomaron en lo que es hoy el edificio de la Intendencia de la Ciudad o Jefatura de Gobierno, el presidente, que fue Juan Domingo Perón. Y contaba, por ejemplo, cuando nosotros entrevistamos, tenemos un programa en Instagram, ¿no?, que va por redes sociales, no de radio, cuando entrevistamos a uno de los fundadores del fuero y fundadores de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, cuando los invitaban, por ejemplo, al colegio de la ciudad, antes que exista el colegio público, le decían, ¿usted de qué fuero viene? Del fuero laboral, le decía él. Y uno de las autoridades del colegio de la ciudad de Buenos Aires decía, eso no es un fuero, le decía. Claro. Siempre hubo una estigmatización, ¿no? Para los abogados laboralistas. Para los abogados y para el fuero, siempre se lo consideró un fuero de trochangosta. Hasta no hace poco, claro, que el derecho al trabajo empezó a ser progresivo y los grandes, para contar una anécdota, ¿no?, los grandes estudios que en los 90 estaban todos hablando de los M&A, que son las fusiones de decisiones, a los laboralistas siempre nos miraron como una porquería, de segunda o tercera línea. Y esos mismos estudios después, cuando se acabaron los M&A en Argentina, se tuvieron que reconvertir y empezaron a tener grandes ingresos por defenderlos en cuestiones laborales. Con lo cual, eso nos da una lección de vida, ¿no?, que nunca hay que escupir para arriba y nunca creerse más que nadie ni menos que nadie. Y volviendo a la cuestión del fuero del trabajo y del amparo, ahí no nos dijeron que no, Juan Pablo, por más que los que comandan hoy el colegio público, que son gente mezquina, sí, se burlaron de nosotros porque habían rechazado el amparo, pero el amparo no lo rechazaron. El amparo, lo que dijeron era que no es que no teníamos razón, sino que no lo consideraban urgente y que no debía tramitar por la vía de amparo, sino por la vía ordinaria. Bien, esto era la Justicia Contenciosa Administrativa Federal, que siempre trabaja para el gobierno, lo que hizo fue patear la pelota fuera de la cancha. Claro. Pero, ¿qué pasó 2 años después, en octubre de 2019? La resolución 217 de 2019 del Consejo de la Magistratura decretó la emergencia de toda la justicia nacional. ¿Qué significa esto? Que nos terminaron dando la razón. Claro. A vos, a mí, a Nicolás Ossús y a todos aquellos que participaron del amparo. Porque si bien yo puse el nombre como patrocinante y trabajé en el armado, sabemos que hay un equipo de gente detrás que estuvo también, estuvo Godoy Vélez, estuvo Santiago Dragani, estuvo Martín Sabadín, estuvo Laura Lastres, estuvo la doctora Martínez, no quiero olvidarme de ninguno, pero fuimos un equipo de profesionales grande sobre el cual además adhirieron, y esto hay que decirlo, 1.200 abogados, adhirió el Defensor del Pueblo de la Nación y adhirieron los judiciales en todas sus expresiones sindicales, los sindicatos. ¿Por qué? Porque adhirió la Unión de Empleados, que es la más representativa, en sus 2 líneas internas, la marrón y la tricolor, y adhirió también el otro, un sindicato más chico que hay, que es la Asociación de Empleados y Funcionarios de la Justicia Nacional. Con lo cual, había y existe hoy todavía un consenso, bien, de que la justicia no estaba bien, pero tampoco sigue estando. Entonces, recién ahora la Justicia del Trabajo habilitó un portal con el organigrama pero antes era completamente difícil acceso. Entonces, ¿por qué? Porque After, este portal, ¿no?, que empezó como un grupo Facebook, era el lugar de noticias para recurrir cómo iniciar una demanda. Hay que tener presente que lo que hicimos nosotros, en las palabras de una jueza de primera instancia, que se llama Estela Maris Vulcano, fue refundar el proceso laboral digital. Claro. A las apuradas y a la improvisada. Claro. Entonces, toda esa información, cómo tramito un poder, cómo presento un escrito, cómo lo subo, cómo sorteo, cómo hago una queja ahora. Entonces, toda esa vehiculización de información se hizo a través de nuestro grupo. ¿Por qué? Y porque nosotros no solamente teníamos el grupo, sino que el grupo de 14.500 personas, sino que tenemos 2 cuentas de Twitter, 2 sitios web, un canal de YouTube, 2 cuentas, mi cuenta de Instagram personal y la cuenta de Instagram de la asociación. Entonces, tenemos una capilaridad enorme. ¿Por qué también lo hacemos multiplataforma? Por varios motivos. Primero porque si se cae una plataforma están las otras. Acá se cayó
Facebook y WhatsApp completamente, por eso también tenemos el canal de Telegram con 600 suscriptores, Claro. donde le llegan las noticias al instante. Y porque hay gente que no usa Facebook. Sí, totalmente. Entonces, y es más, hay mucha gente que nos dice dos cosas. Solo uso Facebook para entrar a AFTE, y la otra cosa que nos dicen es, me creé una cuenta de Facebook para estar conectado en AFTE. ¿Por qué? Porque ponemos jurisprudencia, ponemos noticias. Ahora cuando, por ejemplo, se cae la página, avisamos, se cae el Lexien, avisamos ahí. ¿Y por qué avisamos? Porque la gente tiene derecho a saber si le va a salir un giro o no. O se cae el sistema con el Banco Ciudad. Nosotros en plena pandemia, cuando ya iban 10 días, dijimos, en mi intuición personal, esto va para largo. ¿Bien? Claro. ¿Y qué pasó? Bueno, los judiciales no querían ir a trabajar porque nos vendían por la tele que la gente se moría por la calle. Acordémonos de las imágenes de China, que la gente parecía que se desplomaba por la calle. O sea, con un nivel de tremendismo y, como diría Spinetta, de paniqueo absoluto. Entonces los judiciales dicen, no, yo no voy ni loco a trabajar. Claro. Y además decían, no hay... Empezamos una campaña para decirle al Banco Ciudad, señores, hay un montón de plata dentro y arreglarla, pues nosotros tenemos que comer. Porque convengamos de vuelta que el señor Jorge Rizzo agarró y dijo, cierren los tribunales. Yo te iba a preguntar eso, ¿no? A todo esto, ¿cuál fue el papel del colegio durante la pandemia, no? El papel fue pésimo. Es tan malo que hicieron todo lo posible que además entre los atropellos constitucionales que realizaron y realizan, el segundo atropello más grande fue gobernar de facto durante 2 años el colegio. Claro. Que se tuvo que iniciar una acción conjunta de todas las agrupaciones opositoras para que el señor cumpla con el estatuto del colegio. Que sigue gobernando de facto, ¿no? Porque las que elecciones son recién en abril. Puso elecciones en abril porque está subestimando a la gente, pensando que se va a olvidar no del papel paupérrimo que hizo, sino ya del papel que agraviante hacia la profesión y agraviante hacia nuestro modo de vida, porque dijo cierren tribunales, total, como él mismo dijo, yo vivo de mis publicidades en mi programa de radio, y los que no tenemos el programa de radio con auspiciantes que son los mismos proveedores del colegio, ¿qué hacemos? O sea, ¿de qué vivimos, señor Jorge Rizzo? De la nada, del aire. Y después salió a decir que él se había ocupado de liberar los giros cuando está nuestra nota en Infogremiales, que también hay que decirlo, se contactó la gente del Banco Ciudad por gestiones de Nicolás Osú. Yo escuchaba que en la pausa que estaba la Confluencia de Abogados, que es una agrupación amiga nuestra, que entre lo que hicieron ellos, lo que hicimos nosotros con la Cámara, nos pusimos de acuerdo, Sistemas del Banco Ciudad trabajó a contrarreloj y fue el primer fuero a liberar fondos. Y cuando Rizzo afirmaba que todos los fueros liberaban fondos, yo tengo una resolución donde el juez civil me dice, no le libero los fondos y aunque quisiera no tengo sistema. Y tengo el número de expedientes por si después sale a pedir que desmienta, porque yo cuando hablo con el número de expediente en la mano. Claro. Bien, de una causa mía propia. Entonces, que no venga a inventar que los giros estaban liberados, porque en el único fuero donde se liberaron primero fue en el fuero laboral y por acción nuestra. Y tenemos los correos electrónicos y demás. Y para más datos, le pregunté a la Cámara Laboral si el colegio público los había contactado y me dijeron que no. O sea que es un mentiroso. Sí, Nahuel, la verdad que la gestión del colegio durante la pandemia dejó mucho de desear. Inclusive el colegio estuvo cerrado un montón de tiempo, recién ahora abrió, pero ni siquiera volvió al horario habitual y son numerosos los servicios que se han retirado. Y Juan Pablo, vamos a decir otra cosa más, me hiciste acordar 2 cosas. La matrícula seguro la seguimos pagando con creces, La matrícula no solo la seguimos bajando, sino que en el medio de una pandemia mundial, cuando todos los gobiernos y todas las empresas dieron plazo de gracia, acá acuérdense que la gente como no podía trabajar no tenía para pagar la tarjeta y se postergaron los vencimientos. ¿Qué hizo el colegio público? A los que no podían pagar la matrícula los dio de baja, los excluyó de la matrícula. Sí. Entonces, no solo nos impidió la posibilidad de trabajar, sino que después echó de la matrícula a los colegas que necesitaban trabajar. La gente no se olvida y no perdona eso, por más que pase 1 año y medio de lo que hizo. De hecho, desde Confluencia de Abogados propusimos un proyecto en la legislatura para que se exima, aunque sea por 1 año, a los abogados de pagar el bono de derecho fijo. Obviamente no como una solución, sino como una ayuda, ¿no? Pero a ver... y Rizzo salió en las redes a decir que iba a atacar la constitucionalidad si salía la ley.
Con lo cual, más allá de la discusión, siempre defendiendo, digamos, a todo el mundo menos a los abogados. Defiende más a los jueces que a los abogados, a veces. Él ¿No? está preocupado por quedar bien con el gobierno de turno. Recordemos a la gente que él ha logrado varios puestos políticos por su habilidad y por cambiar completamente de camiseta, porque puso una diputada, que fue la doctora Herz, por Cambiemos, pero después, cuando cambió el gobierno, se constituyó en querellante contra el gobierno de Cambiemos. Y utiliza el colegio público como su herramienta personal. Bien, entonces, ¿en qué quedamos? Recordemos que actualmente no es el presidente también, ¿no? Pues nosotros estamos diciendo risa Sí, pero en realidad... es el Sí, sabemos presidente quién de tiene... facto. Sí, El doctor sabemos que... Aguad, que lo respeto mucho, parece que le pide permiso hasta para estornudar, ¿no? Sabemos Nosotros que él tiene la manija, ¿no? Pero digo, qué grave desde lo institucional, ¿no? Que ni siquiera el presidente figura en todo esto que estamos diciendo. Y no, el presidente, la gente casi ni sabe quién es directamente, porque cuando se arreglan los espacios en Fantino, se lo consulta a Jorge Rizzo, y si no es el presidente, y se habla que porque es el responsable de prensa. Bueno, nunca un responsable de prensa tuvo tanto poder en un colegio público. Bien, entonces, bueno, lamentablemente después de 12 años de gestión, se aburguesó, se olvidó de lo que es ir a un tribunal, se olvidó lo que... Fue tan burdo él y toda la gente que está ahí con cargos altos, ¿no? Porque nosotros hicimos más peticiones de las distintas asociaciones trabajando gratuitamente, y ahí hay un equipo de profesionales en la asesoría letrada que cobra y no se le cayó una idea durante toda la pandemia. Ah, sí, la usaron para perseguir a otra agrupación porque habían hecho una protesta en el colegio y mintieron en una causa penal también. Que la perdieron. Así que la perdieron, y eso no publicita. Sin embargo, yo tengo guardada la captura del tuit cuando él festejó que habían, entre comillas, rechazado el amparo que beneficiaba a todos los colegas laboralistas y a los judiciales. Festejó el rechazo, él festejó que siga todo igual y que la justicia del trabajo no funcione. Ese es Jorge Rizzo. Entonces, su egoísmo es tan grande y su impulsividad a festejar que los abogados estemos peor. Yo tengo la captura de pantalla de eso para que después no diga lo contrario. Bien, pues siempre hay que hablar con fundamento. Entonces, contra esas cosas nosotros no comulgamos. No, cuando hay gente, de hecho, en su génesis hizo muchas cosas bien, pero está bueno. Los proyectos propios y ambiciones de poder llevaron a que ese proyecto político a nosotros no nos conmueva y nos fuimos porque no vamos a tolerar el comportamiento agresivo, fascista y egoísta que tiene esa persona. Bien, y además los hechos nos terminaron confirmando que no estábamos equivocados, porque no comanda el colegio público en interés de la comunidad, sino que en interés propio. Y otra cosa más, un presidente o un dirigente abogadil que tiene que defender a los abogados, que sea abogado del presidente o de un ministro de la Corte, es completamente incompatible, porque hay conflicto de intereses, porque si yo que soy laboralista lo voy a decir en términos laboralistas, con la Corte nosotros discutimos nuestra paritaria, que es el valor de la UMA, entonces yo no puedo ser abogado de la empresa y del trabajador a la vez, porque si fuese así, a mí me podrían denunciar en un tribunal de disciplina. Claro. ¿Bien? Y el señor lo hace con la Corte, que es nuestra paritaria, porque con la Corte, ¿qué discutimos? Nuestras condiciones de trabajo y nuestra remuneración, que es el honorario. Claro, por eso antes decía que defendíamos a los entonces jueces. Además de todas las cosas mal que hace, tiene un tremendo conflicto de intereses por ser abogado del doctor Lorenzetti, como mismo lo ha dicho en los medios, y como también ha dicho en los medios que es el abogado del doctor Fay. Está perfecto, lo felicitamos, pero, señor, o es una cosa o es la otra. Las dos no puede atender los demostradores. Claro, totalmente. Nahuel, mientras tanto te mando algunos mensajes. El doctor Santiago Dragani acá te está mandando saludos, me está escribiendo, y otro que te manda saludos también es el doctor Víctor Gómez. Ambos te están mandando saludos. Víctor, no escuché el apellido. Víctor Gómez. Sí, Víctor, el querido Víctor, alias Vidago Gómez, lo quiero mucho, un gran colega, trabajador de la primera hora. La verdad siempre es un honor contar con colegas tan trabajadores de la política abogadil, ¿no? Que es tan costosa porque no es
una política que reditúe. Nosotros lo hacemos para mejorar las cosas a pulmón. Y bueno, tanto Santiago de Dragani como Víctor Gómez. Me acuerdo que Víctor Gómez cumplió un rol fundamental cuando juntamos las firmas para el amparo. El doctor Dragani fue uno de los cerebros detrás de los planteos, ¿no? que realizamos, obviamente, en conjunto. Yo siempre digo el amparo que interpusimos, no que interpuse. Claro. Ayer lo dije de vuelta en el Congreso de la Sociedad Argentina de Derecho Laboral, está subido a YouTube en mi disertación, y volví a hablar del amparo, porque los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Y nosotros no podemos entender el presente sin comprender el pasado, que además es reciente. Pero también, fíjate que te traje a colación a la charla el hecho de cómo se creó la justicia del trabajo y lo poco que importa. Para nosotros es nuestro mundo, nuestra pasión, claro, y nuestro modo de vida, pero la justicia del trabajo, en la justicia general, es el último orejón del tarro. Claro. ¿Bien? Es el último orejón del tarro, y no solo eso. Del otro lado tenemos el poderosísimo lobby financiero de las ART, que tiene mucha billetera para invertir, para conmover a los jueces de una u otra manera, para que se crea que existe una industria del juicio. Cuando nosotros se acaba tan rápido como mostrando los balances de las ART y los bancos, que son trillonarias las ganancias. Entonces, y además también nosotros probamos científicamente en los últimos 3 años, 2018, 2019 y 2020, que sin indexación de los créditos, sin capitalización de intereses, hoy con los juicios que duran en promedio 7 años en la justicia del trabajo, se cobra un 20% del poder adquisitivo del capital original, sea comparado en dólares o contra los precios relativos de la economía. Entonces, ¿de qué industria del juicio me hablan? La mejor industria del juicio es la de ellos, que es la de no pagar. Dicen, apelalo, total en la Cámara está 3 años y uno puede plantear cualquier estupidez y en la Cámara no te ponen 2,75. Entonces, los primeros responsables, como dije ayer, en cumplir la ley, los guardianes de la ley, que son los jueces, no la cumplen. Claro. Nahuel, porque, perdona. Sí, discúlpame. No, perdóname, te hago la pregunta de doblada en dos. Por ejemplo, desde la justicia, ¿no? Si querés, de las cámaras, de la corte, ¿qué es lo que debería cambiar para mejorar el ejercicio de la profesión? O sea, ¿cómo se sale de esta emergencia eterna de la justicia? Bueno, vamos por partes. Hay muchas soluciones y de distinto calibre. Si vamos de una solución de política económica, se tiene que volver a la indexación. ¿Bien? Entonces, eso es una decisión que sotoboche me la puede haber admitido, yo voy a hablar en potencial para no comprometer a nadie, me la puede haber admitido un juez de la Corte, un camarista, un consejero de la magistratura y muchos jueces y secretarios de primera instancia. ¿Bien? Todo en potencial. Ahora, y esto va más allá del fuero del trabajo, va para todos los fueros. ¿Por qué digo esto? Porque si ponen indexación o si ponen capitalización de intereses semestral, como dice el Código Civil, o sea, fíjense que ni siquiera quiere ser la indexación, ¿bien? Que vamos a explicarle a la gente. La ley de convertibilidad dijo prohibida la indexación. Sí, claro, pero en el 1 a 1. Claro. Cuando ahí había tasa del 12%, pero positiva en dólares. Ahí los abogados realmente ganaban muy bien. Ahora se acabó. Hoy es una profesión de subsistencia la abogacía, ¿eh? Claro. No es como antes. Se pauperizó la profesión. O sea, la idea sería que deje de ser negocio seguir un juicio in eternum, ¿no? Porque hoy... Claro, esa es una solución de raíz. Vos ahí se acaban los juicios en 2 minutos. ¿Bien? Claro. Pero si después que decís, bueno, no, eso no, entonces hay otro gran problema, que con los mismos recursos tenemos juzgados y salas que están al día hoy, aunque tengan muchísimo trabajo, al día o en plazos razonables. Te hablo de que tarden, no sé, entre 6 meses y un año. Es lo que te digo, entre 6 meses y un año de plazo razonable una sala de dictar sentencia. Y eso lo digo razonable. Y otros tardan 3 años. Claro. O otros tardan 2 años y 6 meses, como me ha pasado, que saca una sentencia de 3 carillas, que es una vergüenza. Porque uno puede y el otro no, ¿no? Porque uno puede y el otro no. Porque falta gestión. Y porque en realidad, además de la falta de gestión, hay desaprensión por aquellos que no cumplen, porque no hay castigos. Entonces, todo el ser humano desde su nacimiento aprende a comportarse más a la lógica de premios y castigos. Me porto bien, tengo un premio, me porto mal, tengo un castigo. En la justicia lo que pasa es que el que se porta bien
y le dan un premio por lo general, y el que se porta mal cobra lo mismo. ¿Y cómo puede ser que haya jueces o juezas del trabajo que sepamos públicamente que falsifican las estadísticas y cobren lo mismo que un juez que saca 100 sentencias por mes? Claro. Y esta no saca ni 10. Entonces, nosotros estamos reclamando que cumplan con la ley. ¿Qué esperan? Que si el juicio tarda 5 años en primera instancia y 3 en segunda, que le demos una palmadita en la espalda y le digamos, ya vas a estar bien. Es una vergüenza, pero además una vergüenza, es un delito. Es negación de justicia. Claro. Entonces, nosotros hablamos con la Cámara, y se lo dijimos varias veces, esto se tiene que terminar. Y hay dos formas desde el punto de vista disciplinario de terminar con esto. La primera, el primer nivel de control lo tiene las salas sobre los juzgados con el ejercicio que se conoce como superintendencia. Bien, la superintendencia se creó para faltas menores, que no ameriten un juicio político. Claro. Bien, pero resulta que muchas salas, en vez de sancionarlo, le dan una palmadita en la espalda y dicen, che, saca esto. Y lo peor de todo, que muchos juzgados, bueno, sí, lo sacan, son hijos del rigor, pero por lo menos lo cumplen, y otros ni siquiera así. Porque hoy, por ejemplo, para dar un ejemplo, la Cámara en febrero le dijo que tenían que tomar audiencias, y hoy hay juzgados que no la están tomando. Entonces ni siquiera respetan lo que dijo la Cámara. Claro. Entonces, ¿qué esperan? O sea, y se lo dijimos, ustedes están forzando a la gente a denunciar en el Consejo de la Magistratura que por el artículo 14 de la ley puede hacer una denuncia ante la Comisión de Disciplina y el juez puede ser sancionado. ¿Bien? Y la diferencia cuál es, que nosotros, a diferencia de hace unos años, como hemos crecido tanto, hemos entrevistado a los dos presidentes del Consejo de la Magistratura, a Lugones, a Molega, hemos entrevistado a Vanessa Siley, hemos entrevistado al doctor Tonelli, que Siley va por diputado, pero también es dirigente de Citrajo en la ciudad, Tonelli es diputado por el PRO, la doctora Silvia Jacopo es senadora por la UCR. ¿Por qué los nombro? Porque nosotros somos plurales, ¿bien? Somos una agrupación partidaria pero no política, porque la política nuestra es la política abogadil, la del mejoramiento de la justicia. Hemos entrevistado al doctor Diego Marías, también representante de los abogados de la capital, que nos escucha muchísimo, y estamos trabajando proyectos en conjunto. Hemos entrevistado al doctor Carlos Matterson, representante de los abogados del interior, que también nos escucha mucho y nos representa también él, porque nosotros tenemos muchos matriculados de la provincia de Buenos Aires y bastante en el interior también, que algunos litigan en capital. Entonces ahí estamos hablando de a la doctora Graciela Camaño, también de primera, la entrevista con la doctora, y algunos más también, además un montón de camaristas. Pero ¿cuál es la diferencia? Que hoy tenemos llegada a muchos consejeros y que nos escuchan, y hoy, a diferencia de lo que sucede hace unos años, nosotros nos ocupamos de poner el fuero del trabajo en el tapete de discusión del Consejo. ¿Bien? Y hemos logrado algunas cosas, hemos logrado acelerar las partidas de Wi-Fi. Después, bueno, la Cámara todavía, por cuestiones operativas, aprobada a principio de año, todavía algunos juzgados no tienen Wi-Fi. Estamos en el año 2021 y no tienen Wi-Fi. Totalmente. ¿Bien? Entonces, ¿qué están haciendo? Y si están las partidas aprobadas, ¿por qué tardan tanto para todo? ¿Por qué todo tan lento? Porque nosotros tenemos que pensar que esto no es Suiza ni Noruega. Acá la gente no se dan cuenta, tanto home office no miran por la ventana, que el único puesto de trabajo que se incrementa es el cirujeo en la capital federal. Entonces, muchachos, dejen la casa en el country y vengan a la capital a ver las marchas y a ver cómo la gente está durmiendo en la calle, que se multiplicó. Entonces, se ve que no están tan sensibilizados. El decreto no todos, siempre hay que decirlo así, no todos, hay mucha gente que trabaje muy bien y nosotros tenemos la esperanza, como dije ayer, de que por todos los que trabajan bien, todos que son muchos, se pueden hacer cosas. Y los que trabajan mal, y solo se ven su ombligo, y solo se ven si no pagan ganancias, y no miran que están completamente en offside con los plazos, y a ver si eso les tocamos las mentes y un poco los corazones, y se ponen un poco en los zapatos de la gente. Claro. ¿Bien? Con nosotros no queremos otra cosa. Si primero el abogado laboralista, a diferencia de otro tipo de abogado, cumple una función social, una función de contención, porque si no existiésemos nosotros, los obreros van a ir a prender fuego las fábricas, Claro. y acá lo que sucede también es que hoy, si no estuviésemos nosotros,
van a ir a prender fuego a los tribunales, porque cuando los tipos ven que está la causa parada 5 años y dice 3 años, doctor, ¿por qué 3 Sí, años nosotros más? somos los Si yo fusibles. ya gané, somos los que decimos, no, espere, Claro. pero yo he ido con gente a los tribunales, parece que se lo expliquen ellos. Sí, totalmente. Porque si no, después nos revocan el poder a nosotros, resulta que nos comimos 6 años de juicio y por la falta de cumplimiento en tiempo y forma de los plazos legales, nos quedamos sin el caso. Totalmente. Entonces, que den la cara y que le expliquen a la gente por qué tardan tanto. Totalmente. Nahuel, como para cerrar, pues se nos termina el tiempo, invitamos a la gente, si querés, y a los colegas sobre todo, a participar de Abogados del Fuero y de AFTE. ¿Cómo pueden hacer? Sí. Bueno, en Facebook ponen Abogado del Fuero del Trabajo en Emergencia y ahí ponen entrar, contestan 3 preguntas sobre el fuero y el que no conoce el fuero del trabajo igual quiere entrar, conteste, no conozco el fuero, pero me gustaría entrar, escuchar al doctor aquí en Radio Sónica, y si el perfil es verdadero, entra, porque a veces se meten algunos perfiles falsos espiar. Claro. Aclaremos que el grupo es mixto, y esa es su virtud, ¿no? Tenemos camaristas, tenemos jueces, tenemos fiscales, sí, yo lo decía tenemos en la empleados, sí. tenemos secretarios, y la gente, y por eso digo que hay mucha gente muy buena en el fuero, que además, como sabe que tenemos contacto con la magistratura, con algunos sectores de la corte y demás, nos dicen, la vuelta, tenemos este problema, que se cayó, a ver si puedes hablar vos. Por una cosa ridícula que pasaba, te doy un ejemplo. Las computadoras que tenían los jueces tenían 10 años de antigüedad. Ahora iban a entregar una Node nueva por juzgado. Pero los que tenían subrogante, nos contactó un secretario que tenía una subrogante y dice, no me quieren dar computadora porque no tengo juez. Entonces intercedimos para que le den las computadoras ¿a qué? ¿O acaso ese juzgado no tiene expedientes a sentencia? Claro. Dásela y que le sirva. Claro. Ese es el nivel de precariedad que tiene que conocer tu público de la radio en el que estamos manejando la justicia nacional. Entonces, hay una mímica de justicia porque los dirigentes no quieren que haya justicia de verdad, no quieren que los juicios salgan rápido, quieren que parezca que hay justicia para que nos sigamos llamando una república, pero en realidad hay una mímica ahí, algo más o menos, para que no molestemos nosotros y que los pobres no cobren mucha plata. Porque la justicia en general y la justicia del trabajo cumple una función redistributiva, ¿bien? Porque esto es muy simple, a una persona la echan y si el patrón dice no te pago, y bueno, hay 2 opciones, por eso es lo que contenemos socialmente. El trabajador va y le mete un palazo, un cuchillazo o un tiro, o va a buscar un abogado laboralista. Pero reitero, si lo que es la venganza privada a través del derecho, desde un punto de vista filosófico, el Estado no da respuesta, y bueno, se va a tener que recurrir a las vías de hecho. ¿Y esto dónde lo vemos? Para que sea un ejemplo bien fácil de entender. Cuando en un barrio pobre, por lo general, hay un violador o un asesino y la policía lo larga porque es menor. ¿Qué hace la gente? Va y lo lincha. Entonces acá va a pasar lo mismo. Van a ir a linchar a un empleador que despide y no paga. Un día, Dios no lo quiera, porque lo venimos advirtiendo, un día va a pasar una tragedia en un juzgado. Y no estoy diciendo algo como diciendo, estoy alentando a eso. Estoy advirtiendo, porque acá ya le pasó una conciliadora a esto. Sí, Marta Charaf. Charaf, que era requerida, una divina, tenía el estudio ahí en Paraguay y Florida. Yo he tenido conciliaciones con ella. Y un obrero que no entendía que era una conciliadora, que pensaba que era la juez, como no le iban a pagar, la mató a cuchillazos. ¿Bien? Y entonces, ¿qué diferencia hay de que no vaya algún obrero desesperado que está esperando 8 años del juicio y en el juzgado no se lo sacan? Totalmente. Ahí estamos nosotros para tranquilizarlo siempre. Claro, y capaz que un día nos van a venir a nosotros sí, por defender un sistema de justicia completamente ineficiente y muchas veces egoísta. Totalmente. Entonces, hay que ponerse en los zapatos del otro cuando tenemos un 50% de pobreza y cuando 7 de cada 10 chicos menores de 18 años son pobres. Entonces, si en la ruleta de la vida vos tuviste la suerte que te tocó tener un trabajo estable, con un buen salario, con unas buenas vacaciones, con una jornada reducida, y ponete la camiseta, hermano, ponete la camiseta y hacé tu trabajo. Pero esto no lo digo yo, esto lo dijo el fundador del Fuero del Trabajo, una persona que quiero y respeto mucho, que es el profesor Hugo Leguizamón, y fundador de la Unión de Empleados. Él lo dijo, en los momentos más duros es cuando los trabajadores judiciales más se pusieron las pilas. Y hay que decirlo, muchos se ponen las pilas, pero hay un 10% que no, y ese 10% causa mucho daño. Porque si esto es un reloj suizo, un engranaje no funciona, traba todo lo demás. Claro.
Totalmente. Bueno, Nau, se nos termina el tiempo. La verdad que te comprometo un día a que vengas al piso porque da para hablar un montón de cosas, Sí, ¿no? Y me interesa mucho tu visión de lo que es el ejercicio profesional. Y acá te quedó un saludito para mandarte, porque si no me mata, a la doctora Javif, ya sabés quién es, Silvia sí, la Javif. quiero muchísimo. Gran Este, conciliadora, de las mejores del padrón de es de las conciliadores que mejores, hay. ¿no? Para Sí, mí, sí, sí, sí. vos sabés que Carácter fuerte, cuando la conocí, carácter fuerte, pero en el fondo sabemos que además de una gran conciliadora, es una persona con un gran corazón. Yo hace muchos años que la conocí en el ejercicio profesional sin saber con quién estaba relacionada y siempre la que era mi respeté. mamá, lo podemos decir. Sí, sí, Pero vos pero sabés eso que yo es lo supe después. objetivo, eso es Yo no, objetivo. yo no sabía que era tu mamá hasta después de un par de años, que era tu mamá. Y te digo otra cosa más, antes que me olvide. Me pediste que identifique las redes, Sí, arroba abogados del fuero en Instagram, arroba abogados del F en Twitter. Después tenemos en YouTube el canal Abogado del Fuero del Trabajo en Emergencia. O sea, poniendo abogado del fuero del trabajo en emergencia sale, sale, ¿bien? sale, A sale, mí me sale. encuentro como Nahuel Altieri en Twitter, en Facebook, en Instagram. Acepto a todo el mundo, mis perfiles son abiertos. Siempre tratamos de que si algún colega tiene algún tema, como dice Nico Sus, tratar de darle contención, Sí, tratar de totalmente. ayudar. En la vida y en la profesión hay que ser solidario con el otro. El hermetismo judicial de antaño se acabó, hoy viene el gobierno abierto judicial, hoy es la era de los datos, y en cuanto a la abogacía, la mezquindad en el ejercicio profesional se acabó. La información está para compartirla, hay trabajo para todos, hay que ser solidario, todo lo que damos vuelve, el karma y el dharma, hay que hacer las cosas bien para que nos vuelva lo bueno y no lo malo en la vida. Hay que ir por la vida siguiendo ese gran principio del latín que es alterum non ladere, no dañar a otro. Nahuel, la verdad que te agradezco muchísimo, suscribo tus palabras y bueno, y hasta otro momento, la verdad, gracias y fue un placer y un orgullo tenerte acá. No, el placer es todo mío, sabes que aprecio mucho en lo personal, siempre. Sos un gran dirigente abogadil, tenés mucho rodaje y bueno, también para mí no es una carga esto, sino que una alegría estar acá compartiendo este momento. Te mando un fuerte abrazo para vos y para toda tu audiencia y agradecer todos los saludos recibidos. Abrazo, Nahuel, abrazo, hasta la próxima. Bueno, fue el doctor Nahuel Altieri, presidente de Abogados del Fuero, la verdad que me encantó la nota.